Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Y así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en este viernes de la octava de Pascua, acabamos de escuchar este episodio del Evangelio que nos presenta la tercera vez que el Señor se le presenta a los discípulos. El día de ayer nosotros escuchábamos cómo se le presentaba a puerta cerrada, y los discípulos se llenaron de temor, pero a la vez de alegría. Estaban atónitos porque estaban viendo a Jesús, y entonces Jesús, para manifestar de que era Él mismo, entonces les pide de comer. Este es un gesto que nosotros no podemos pasar desapercibido, porque hoy el Señor vuelve a comer con ellos. Y entonces es para manifestar de que la resurrección es algo real, es algo tangible, y es algo no solamente de espíritu, sino también de cuerpo. Cuando nosotros lleguemos a la resurrección, vamos a resucitar en cuerpo y alma. Lo que pasa, queridos hermanos, es que nuestra cabeza es limitada y nosotros no podemos imaginarnos cómo va a ser nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque va a ser en planos distintos. Nosotros a veces confundimos términos muy parecidos entre sí mismos, o que nosotros pensamos o relacionamos que son parecidos, como lo son el tiempo y la eternidad. Pero tenemos que darnos cuenta de que son dos cosas completamente distintas y que no tiene que ver la una con la otra. Y entonces el lugar físico donde nosotros estamos ahorita y el lugar donde nosotros vamos a resucitar al final de los tiempos también son lugares completamente distintos que no tienen que ver el uno con el otro. Por eso es imposible para nosotros imaginarnos en la cabeza cómo va a ser la resurrección y cómo va a ser nuestro cuerpo glorioso también cuando resucitemos. Sin embargo, el Señor, para manifestarles a los discípulos que Él ha resucitado en cuerpo y alma, entonces les presenta este gesto de la comida, ¿verdad? Se sienta a comer con ellos. Y hoy particularmente pues hemos escuchado este episodio de la pesca milagrosa, donde ellos, regresando a su vida anterior, que es una de las cuestiones, es uno de los errores más grandes que a veces cometen los discípulos, ¿verdad? Entonces los discípulos, al no ver a Jesús concretamente, entonces quieren regresar a su vida anterior, y a veces nos sucede a nosotros lo mismo, queridos hermanos. Caemos en esa tentación de que cuando no vemos
sentimos las bendiciones del Señor o no sentimos la presencia del Señor en nuestra vida, muchas veces nosotros queremos regresar a nuestra vida antigua, a nuestras antiguas andanzas. Pero tenemos que recordar una cosa: Abraham nunca regresó a Ur de los Caldeos, que es el lugar donde Dios lo sacó, sino que la obediencia de Abraham siempre lo mantuvo caminando hacia adelante. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer, y es lo que al final los discípulos, al tener la experiencia con el resucitado, hicieron también. Se pusieron a caminar hacia adelante. La fe es incierta, porque nosotros no sabemos qué es lo que nos espera en el futuro, pero lo que sí tenemos claro con la fe es que nos lleva de la mano el Señor resucitado, y Él nunca nos va a guiar por el camino del mal. Por eso, queridos hermanos, confiemos siempre en la guía que el Señor pone en nuestra vida y dejémonos llevar por la mano de Él a donde Él quiera llevarnos. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.